Hoy vamos a hablar de un tema que personalmente me parece fascinante. Imagínense que después de todo el ruido alrededor del Bitcoin, como medio de pago digital por excelencia, resulta que el medio de pago digital adoptado por la gran mayoría, por el mundo entero, es otra criptomoneda. Concretamente, lo que se llama una stablecoin. Sí, ya sé que es en inglés, que lo decimos todo en inglés, los del mundo financiero, pero es que hace tiempo que decidimos, en España y en Europa, que inventen otros, que inventen ellos, como decía el filósofo. Y por lo tanto, inventan y le ponen su nombre en su idioma. Y por eso tenemos que hablar de stablecoin o de Bitcoin. Bien, resulta que hay la posibilidad, en nuestra opinión muy alta, de que a nivel de medio de pago pueda ser utilizado otra criptomoneda distinta del Bitcoin. ¿Y por qué es importante esto? Como verán, no estamos hablando de si va a bajar o subir el Bitcoin. Bueno, puede afectar, luego lo veremos. Pero no estamos hablando de si va a subir o bajar, ni de si es bueno o malo, ni nada por el estilo. Estamos diciendo que el Bitcoin puede ser un activo de inversión, ya se utiliza como inversión, por lo tanto lo es, le guste a unos más que a otros. Es sin duda también un medio de pago, ¿por qué no? Es decir, se paga con Bitcoin. Y también hay gente que dice que es una reserva de valor como el oro, aunque eso es un poco más discutible, pero bueno, puede ser otra de sus misiones. Podría ser, por ejemplo, un buen refugio en caso de una crisis de deuda. Hoy nos vamos a centrar en el medio de pago. Y el Bitcoin tiene un problema como medio de pago. Y es que si yo a usted le pago en Bitcoin, le puedo estar haciendo un favor o le puedo estar haciendo una faena. Al cabo de unos días, me refiero. ¿Qué ocurre? Yo le pago a usted en Bitcoin y baja el Bitcoin un 5% en 2 días y le echo una faena. Si usted me paga a mí en Bitcoin y baja un 5% en 2 días, y esto pasa con el Bitcoin, un 5 y un 6, pues usted me ha hecho una faena. ¿Cómo llevas una empresa cuando hay una volatilidad así en el valor de la moneda en la que cobras o pagas? Por lo tanto, el Bitcoin como medio de pago, quiero insistir, no se me tiren al cuello los defensores del Bitcoin si yo no tengo nada en contra del Bitcoin, me refiero como medio de pago. Tiene unas enormes ventajas. Para empezar, te evitas los bancos y las transferencias y sus costes. Se puede pagar pasando sin tener que pasar por el sistema bancario tradicional, que sigue siendo abusivo a nivel de costes y otras ventajas de seguridad, etcétera, ¿no? Con lo cual el Bitcoin como medio de pago, incluso como medio de pago, no ya digo solo como activo de inversión o reserva de valor, como medio de pago está muy bien, pero tiene un problema y es la volatilidad. Y eso lo dicen los propios, digamos, creadores, digamos, la gente que usa, que es más experta en esta criptomoneda. Es una realidad, al final es que es un dato. El Bitcoin te puede bajar desde máximos en un mes un 10%, igual que te puede subir, y puede perder un 70% en un año como 2022. Así no se puede trabajar como medio de pago. Por supuesto, también puede subir muchísimo. Tú a alguien le pagas en Bitcoin y le estás regalando a lo mejor una subida del 10% en un par de semanas. Te hubieras quedado, no se lo habría regalado ese dinero a otro. Por lo tanto, la volatilidad creo que no es discutible que es un problema en un medio de pago, porque si tú inviertes en acciones o en fondos de renta variable es una inversión que tiene de hecho que tener volatilidad. Pero cuando hablas de una divisa con la que la gente cobra y paga en el comercio, en los servicios, en los bienes y servicios, ya hablamos de otra cosa. Y alguien me dirá, bueno, pero es que el dólar también puede subir y bajar. Sí, pero el dólar no sube y baja normalmente, a lo mejor un 5% en 2 días. Tiene una volatilidad bastante menor. El dólar acaba de bajar este año, pues eso, 10-12%, pero se ha tirado para hacerlo casi un año. Se puede ver venir, se puede evitar el dólar, pero no te come una subida o una bajada tan fuerte. Puede ocurrir, pero es una cosa muy excepcional. Claro, el dólar, muy bien el dólar, pero el dólar tienes que pasar por el circuito bancario, las tarjetas de crédito, en fin, un montón de gastos de los intermediarios. Y aquí está la clave, lo que se llama en los mercados y en finanzas la desintermediación. Una enorme ventaja del Bitcoin es que desaparece la intermediación de distintos, pues eso, la tarjeta de crédito, la transferencia, etcétera,
pero tiene la volatilidad. Entonces a alguien muy inteligentemente se le ocurrió una cosa. Para que vean ustedes que los boomers aprendemos, ¿eh? Que dicen, no, los boomers, como usted, don Víctor, no entienden las criptomonedas. Y bueno, a lo mejor no las entendemos de entrada, pero tenemos cierta capacidad de aprendizaje. Bueno, el caso es que hemos aprendido que a alguien se le ha ocurrido, que sería seguro alguien que no era un boomer, se le ocurrió, o a lo mejor era un banquero que tiene experiencia y se dio cuenta de este problema y quería tener algo con lo que poder funcionar en cobros y pagos sin esa volatilidad. El caso es que a alguien se le ocurrió que cómo podía utilizar las grandísimas ventajas de una criptomoneda en el comercio, que son evidentes, sin la volatilidad. Bien, llegado a ese punto, quien llegara, digamos, a esta conclusión de que se puede hacer, descubrió una forma tan perfecta como sencilla. Y es decir, emitir unas criptomonedas, como puede ser el Bitcoin, vamos a plantearlo así, de momento para entender la idea, pero que cada criptomoneda vaya acompañada, inexorablemente acompañada, por ejemplo, de $1. Es decir, que la criptomoneda lleva debajo $1. Unida totalmente. Es como si fueran pegados. No se pueden separar. Esa criptomoneda stablecoin lleva $1. Claro, en el momento que lleva un subyacente que es $1, la volatilidad de la criptomoneda es la del dólar, pero mantiene las ventajas de ser una criptomoneda. Es decir, les voy a poner un ejemplo que es como se ven mejor las cosas. Imagínense, y esto es un ejemplo real, imagínense una empresa que tiene tipo Starbucks, que tiene cafeterías, que no es Starbucks, a lo que yo me refiero. No me extrañaría que en el futuro actúe así realmente, relativamente rápido. Pero hay una empresa norteamericana que ha creado una cadena de cafeterías y se encontraron con este problema de lo que se llevaba el de la tarjeta de crédito, lo que se llevaba el banco, la transferencia. Piensen que ellos hacen todo el proceso. Es decir, como venden cafés de calidad, etcétera, van a comprarlos pues a Colombia, por ejemplo, y luego lo acaban vendiendo directamente en Cincinnati en una cafetería. Claro, ellos cuando compran en Colombia tienen que pagar en dólares o en pesos colombianos, creo que es la divisa de Colombia, ¿no? O, en fin, la moneda que haya en Colombia, que permítanme, que ahora mismo no me acuerdo exactamente si se llama peso o de otra manera. Moneda de Colombia. Hay que pagar costes por el precio, digamos, tarifas de cambio, es decir, comisiones por cambio de moneda. Si es en dólares, a lo mejor no tienes esas comisiones y te lo aceptan en dólares, pero tampoco siempre es tan fácil, porque en Colombia, sobre todo en ciertos niveles, quieren que se les pague en la moneda nacional. O sea que vamos a ponernos el peor caso. Hay que pagar en moneda de Colombia, hay que comprar esa moneda, hay que pagar los corretajes o comisiones del cambio de moneda, hay que hacer las transferencias, pasar por el banco que te cruje con el coste de la transferencia, compras el café. Y luego ese café, una vez lo has helado, lo has llevado a tus tiendas, aunque no sea exactamente así, lo puedes vender. Y entonces tienes que cobrar con una tarjeta de crédito. Ya tienes otra comisión. Claro, tú vas sumando y hay más. Porque al final, cuando tú trabajas en el sistema tradicional, todos sabemos que se va mucho dinero en intermediarios, básicamente bancarios o similares o parabancarios. Claro, ahí hay un enorme coste. Entonces esta empresa dijo, oye, ¿y por qué no utilizamos stablecoins? Es decir, imaginemos que fuera que se emita algo, o que un gran banco, por ejemplo, emita esas stablecoins que ya se están emitiendo y ya existen, y lo hacemos con eso, de forma que el proveedor colombiano va a cobrar en una criptomoneda en la cual no tiene un riesgo de valoración porque hay debajo $1, es como si estuviera cobrando en dólares. Nos evitamos todo el circuito bancario de transferencias, tipo de cambio, etcétera. Evidentemente, para esto el proveedor colombiano tiene que haber aceptado como interesante esa forma de cobro, pero es que él también probablemente se beneficie en este proceso.
Y además, al final es como ocurre pues, con el propio dólar. Hay un momento que hay un peso importante de la divisa en el comercio y se acepta como tal. Vamos a suponer que se van aceptando esas stablecoins porque para todo el mundo gana. Es decir, para empezar, rapidez. Es decir, los pagos son al segundo, son inmediatos. Luego, te evitas todos los costes de transferencias. Luego, con la misma stablecoin, paga el consumidor con su móvil sin tener que pasar por una tarjeta de crédito, como se hace ahora con un wallet de Bitcoin, ¿no? Pero ya hablamos de algo que no tiene esa volatilidad. Por lo tanto, ya veremos si ocurre. Yo le estoy diciendo que me parece fascinante, no que vaya a ocurrir, pero que creo que ocurrirá, que el siguiente paso en los medios de pago se va a llamar stablecoins. Para los escépticos les diré que al final, y tendrán razón ese escéptico, es decir, bueno, pero es total, al final piensen en el concepto del poder. ¿Qué se hace al final en los países, en las economías, etcétera? Lo que quiere el poder con mayúsculas, es decir, los grandes bancos, los bancos centrales, los presidentes de los grandes países, el G7, llámenle ustedes X. Y al final todo va por ese camino que se instaura, ¿no? Pensemos que al poder esto le interesa. Vamos a seguir con el caso del dólar. Si el mundo adapta las stablecoins basadas en un dólar, o sea, al final no es un dólar, pero vamos a poner el dólar que es lo más fácil para calcular. Digo que puede ser a lo mejor 50 céntimos de dólares o 10 céntimos, me da igual, una fracción, pero vamos a suponer que es un dólar. Adapta las stablecoins basadas en el dólar para los pagos y para evitarse toda la intermediación y las tarjetas de crédito, etcétera. Evidentemente el dólar toma todavía más peso en el comercio mundial, porque se ha convertido en el subyacente de la moneda de pago más interesante, la divisa, la moneda de pago más interesante del sistema. Pero vamos más allá. Imagínense unas empresas grandes como Apple, como Meta, etcétera, que manejan miles y miles y miles de millones. Imagínense que Apple pudiera crear su propia stablecoin, que podría. Una vez creada, con eso está pagando desde al proveedor chino o vietnamita de sus productos hasta la venta directa a sus clientes sin pasar por los bancos, sin pasar por las tarjetas de crédito, sin dejarse un dólar en el proceso de intermediación. Y esto lo puede hacer Amazon, lo puede hacer mucha gente. Vamos todavía más allá. Entramos en el mundo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es todo algoritmo, todo digital, etc. Necesita una moneda digital. Evidentemente, de una u otra manera, cuando sea la propia inteligencia artificial las que haga por nosotros las transacciones, unas veces automatizadas, otras por orden, lo que sea, necesita una moneda digital. Y necesita una que sea súper rápida y no sea, de nuevo, excesivamente volátil. Stablecoin. Pero volvamos a qué puede hacer que nos interesemos, entre comillas, todo el mundo por las stablecoins. Pues eso, que los poderosos, a los gobiernos, etcétera, les interese el tema. ¿Y por qué le interesa a Estados Unidos? Porque ayuda a que el dólar, que no ha decaído como moneda de referencia en el comercio mundial. Esas son cosas que se dicen, pero en realidad es cierto que algunos países como China, etcétera, y muchos países de los BRIC, o otros no alineados, no están muy cómodos con que el dólar sea la moneda de referencia, pero de momento no hay otro. Hombre, puede eso cambiar en el futuro, pero a día de hoy es así. Pero bueno, a los Estados Unidos no les molesta nada que aumente la demanda de dólares. Porque para empezar, si aumenta la demanda de dólares, bajan los tipos de interés de corto plazo en Estados Unidos. Los tipos de interés son el precio del dinero. Si hay una fuerte demanda de dólares, baja el tipo de interés. Igual que si hay una fuerte demanda de bonos americanos, baja el tipo de interés. Y aquí llega la segunda parte de por qué les puede interesar y mucho a los Estados Unidos concretamente, pero no solo a los Estados Unidos, a todos los gobiernos, que funcionen las stablecoins. Y creo que ya van viendo por dónde voy. Ahora mismo la ley Genius Act, creo que se llama, que en Estados Unidos abre la puerta a las stablecoins y las fomenta, de hecho,
exige que debajo de cada stablecoin haya o un dólar o un activo de corto plazo norteamericano, como una letra del tesoro. No va a haber una letra, pero habrá una fracción de una letra. Es decir, quiere que debajo de cada stablecoin haya un activo muy estable, pero súper estable, como puede ser el dólar o como puede ser una letra del tesoro norteamericano. Eso es lo que dice ahora mismo la ley, lo exige además. Es decir, no se puede, digamos, poner como subyacente, como base de una stablecoin, no se puede poner un bono americano a 10 años, porque el bono americano a 10 años es muy volátil, con lo cual no serviría de nada. Ahora bien, sí se podría cambiar la ley en el futuro, una vez bien instaladas las stablecoins en el sistema, y dar un paso adelante, es decir, que además del corto plazo se pudiera incluir el corto medio plazo. Es decir, igual que permites que debajo de la stablecoin haya un dólar o una fracción de una letra del tesoro norteamericano, puedes también permitir que lo que haya es un bono a 2 años o un bono equivalente a un año y pico, perdón, a un año es la letra del tesoro, uno equivalente a un año y pico, entre 1 y 2 años. Claro, ustedes dirán, bueno, no es mucha diferencia. Sí, sí que la es, porque claro, amplías ya el tema a los bonos norteamericanos. Y si eso funciona, a lo mejor incluso lo llevas hasta 3 años. Es decir, que en el momento que las stablecoins tú amplíes a más de un año el tipo de activo que pueden tener como subyacente, y desde luego si ven que pueden lo harán, porque al gobierno norteamericano esto es un chollo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque igual que si las stablecoins se disparan como medio de pago, se convierten en una fuente de demanda para el dólar y las letras del tesoro norteamericano, si además se permite que lleguen, vamos a poner, hasta 2 años, ya aumentas mucho más la demanda ya directamente de bonos hasta 2 años. Que cuidado, es un importe importantísimo. ¿Qué pasa? Que bajan los tipos de interés de corto o medio plazo norteamericanos. Claro, con esto Norteamérica no elimina su problema de deuda, porque la deuda sigue estando ahí, los bonos, que son la deuda del Estado norteamericano, sigue estando ahí. Pero si consigues que aumente mucho la demanda, consigues que bajen los tipos de interés y aunque esa deuda siga ahí, tú tienes una menor carga financiera, es decir, pagas menos por esa deuda, porque hay mucha demanda de esa deuda que son tus bonos. Yo creo que está bastante claro. Por lo tanto, aquí tenemos una conjunción de intereses, que es como funcionan al final las cosas en economía, en la cual al comercio en general le viene de cine convertir sus cobros y sus pagos en totalmente digitales, totalmente, es decir, desintermediados. Que no, quitarse de en medio a la tarjeta de crédito, quitarse de en medio las transferencias y sus costes, los tipos de cambio, es decir, el tener que cambiar la moneda y pagar una comisión altísima por estas cuestiones, todo fuera. Compras el café en un sitio, directamente se vende en la misma divisa, en este caso en la misma moneda o criptomoneda que es la stablecoin, directamente en el consumidor. Transacciones a través de la inteligencia artificial, hiper rápidas y estables, porque la volatilidad se sujeta con lo que se entiende que es la deuda de uno de los países, bueno, del país más económicamente más avanzado y más potente del mundo. Y ustedes me dirán, bueno, pero la deuda norteamericana, si hay una crisis de deuda, etcétera. Bueno, vamos a hablar en términos generales, es decir, ahora tenemos la deuda norteamericana en el 120%, que es una barbaridad, pero la hemos tenido en el 60%. ¿Quién nos dice que no hay un gobernante que de alguna manera, tienen un vídeo por ahí mío explicando, por ejemplo, que se puede hacer, reducir, no eliminar, pero reducir la deuda norteamericana revalorizando las reservas de oro y utilizando esa plusvalía para amortizar bonos, etcétera? Hay muchas opciones. No vamos a entrar en el caso concreto actual de que la deuda es esa, sino como concepto, es cierto que la deuda norteamericana es, obviamente, o el dólar es obviamente una de las, digamos, tiene la calidad crediticia, sino la más alta de las más altas. Claro, esto nos lleva a que también podrían hacer, por ejemplo, stablecoins los suizos. Pues a lo mejor no, porque claro, tienen una divisa especialmente fuerte. Bueno, no digo que no. Si al final yo lo que hablo es de stablecoins y de su utilidad y que gracias a estas stablecoins se podía eliminar la volatilidad inherente a la criptomoneda estrella, que es hoy por hoy Bitcoin.
Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo me beneficio yo de eso? Bueno, primero, si seguimos este tema y va por donde yo les estoy diciendo, podemos ganar dinero en los bonos norteamericanos, porque si en un momento dado funciona, aumentará la demanda de los bonos americanos, bajará el tipo de interés y mejorará el precio. Con lo cual ya tenemos una inversión desde el punto de vista de la renta fija, por lo menos esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, si funcionara, podría llevar a una mejora en el valor de los bonos norteamericanos. ¿Influyen otras cosas? Si se dispara la inflación, pues no. Pero vamos a suponer que no estamos en un entorno inflacionista, que siguen bajando los tipos de interés de la Fed y que además aumentara la demanda de bonos norteamericanos, que recuerdo están relativamente altos de tipos y caros de precio, no están como estaban antes de la pandemia. Eso sería un ejemplo, pero luego también se puede ganar dinero identificando en bolsa a aquellas empresas que sean más avanzadas en este tema, porque detrás de esto hay una tecnología. Es decir, hay empresas que se dedican a esto. Es otro ejemplo. Puede también hacerse a través de ETFs, porque puede haber ETFs que estén en toda esta historia de la desintermediación. Bueno, de hecho los hay. Es decir, que tenemos por un lado temas como este, porque luego está el tema que hablaremos otro día de la tokenización de los valores. Es decir, que para comprar valores ya no tengas que pasar ni por la sociedad de valores, ni pagar tanto corretaje y tanta historia y tanta comisión, sino que Apple directamente, por decirlo así, sus acciones estén tokenizadas y puedas comprarlas directamente. Detrás de esto hay este concepto que existe desde hace mucho tiempo, que es el proceso de desintermediación financiera. Y la llegada de la digitalización y ahora la llegada de la inteligencia artificial van a apoyar mucho esto. El quitar intermediarios que en el fondo con la tecnología actual son innecesarios. De hecho, blockchain, Bitcoin, todo esto está en esa misma idea. La idea de un blockchain apunta a las monedas, pero también, siento decirlo, reduce mucho el papel de los notarios. Por poner un ejemplo, cualquiera que conozca el tema entiende blockchain, entiende a qué me refiero. Y de ahí en adelante, claro, podemos identificar quiénes son los ganadores ahí. Eso también lo podemos hacer. Vea, insisto, sean valores concretos o vía ETFs, que son fondos de inversión pero muy sectoriales, muy de subsector, que van a cosas muy concretas. Por lo tanto, puede afectar a la deuda norteamericana, no a que baje o suba la deuda norteamericana, sino a que mejore el valor de los bonos norteamericanos si se produjera esto. Puede afectar al dólar. Esto es muy importante. Operar en divisas puede dar mucho dinero. Si esto funcionara, aumentaría la demanda de dólares y, lógicamente, esto le beneficiaría, pero a lo mejor el éxito es una stablecoin en francos suizos. Atentos entonces a especular, porque especular no es algo necesariamente malo, especular es operar a corto plazo. Luego se utiliza mucho políticamente y tal, pero realmente especular en economía es la definición que se le hace a las operaciones de inversión de corto plazo. No tienen por qué ser malas, simplemente es que son de corto plazo. Entonces puede haber temas de especulación o no de especulación, de inversión en francos suizos. Estoy poniendo un ejemplo. Es decir, que si tenemos la idea clara del potencial de las stablecoins, se abren un montón de posibilidades de inversión, desde en divisas determinadas que pudieran beneficiarse por convertirse en el subyacente que da estabilidad, digamos, el preferido por todo el mundo. Quién sabe si es el yuan en Asia, esto iremos viendo. Podemos también ver cómo afecta al valor de los bonos de los distintos países. Podría ser Alemania, porque en un momento dado se utilice mejor un corto plazo alemán que un corto plazo norteamericano. Bueno, dado como Alemania como está y cómo están dispuestos a disparar el gasto público de los alemanes, lo digo solo como un ejemplo, no lo veo ahora como especialmente atractivo. Vamos a poder ver perfectamente también a qué nivel funciona a nivel de las empresas concretas que lo hacen, los sectores que se benefician. Por eso les decía al principio que es fascinante. Es fascinante como cambio en medio de pago y por supuesto es muy malo para otros. A la gente que le guste ponerse corta, que es decir, apostar contra un valor, pues a ver qué pasa con los que hacen tarjetas de crédito. A lo mejor compran empresas de stablecoins. En fin, se abre un escenario fascinante
Creo que, aunque esto suena un poco esotérico, es mucho más cercano de lo que pensamos y probablemente dentro de unos años estemos pagando en algún tipo de stablecoins. No sé si será cuando compremos en Amazon con su stablecoin o en Apple, o si en lugar de eso será una que emita el gobierno, no, el gobierno norteamericano no, porque perdería su gracia, pero una determinada empresa. En definitiva, dentro de un tiempo que probablemente es relativamente corto, a lo mejor este concepto que suena tan esotérico es algo del día a día y sobre todo con enormes consecuencias desde el punto de vista de la inversión a todos los niveles, hablemos sea de bonos, sea de divisas, sea de empresas o sectores concretos. En fin, seguiremos hablando de ello. Si les ha gustado el vídeo, no dejen de dar un like para que así otras personas, el algoritmo lo vea y diga, hombre, esto le ha gustado a la gente, vamos a darle vidilla. Y así otras personas pueden conocer estas ideas. Si les ha gustado mucho, suscríbanse porque pensamos hacer muchos más. Algunos no tan esotéricos. Si ven el canal verán que hablamos de todo, de cosas para ahorradores, para inversores, para todo el mundo. Y nada más, nos vemos pronto, nos vemos en una semana con un nuevo vídeo que esperamos sea... no digamos que sea de utilidad inmediata, pero en estas cosas hay que prepararse, hay que adelantarse. Entonces sí, tal vez la utilidad es casi inmediata porque probablemente a partir de ver este vídeo miren ustedes con más atención este término tan anglosajón y tan esotérico como es el de stablecoin.